Buenos días, compañeros y compañeras y estimado profesor. Para esta ocasión, el compañero David y mi persona, Brian Arley, vamos a exponerles acerca de la importancia de las competencias de pensamiento histórico propuestas por el autor Anthony Santisteban Fernández. ¿Por qué son importantes o por qué es importante el fomento de estas destrezas o habilidades? Justamente el autor refiere a que la importancia radica en que estaríamos dotando al estudiante de una serie de capacidades para que puedan tener un análisis mayor y una comprensión o interpretación también mayor de los sucesos y de la historia en sí a nivel general, ¿verdad? Con esto también se trata de, pues, digamos, dejar de lado o dejar en el pasado aquella idea que se tenía de la historia de acumulación de hechos o información de fechas y datos o los relatos de los grandes personajes, sino, como les decía anteriormente, tener una comprensión más íntegra de lo que es la historia. Algunas definiciones principales que consideramos importantes para empezar con esta presentación es justamente especificar qué es una narración histórica. Para este caso, si bien es cierto, el autor propone cuatro destrezas principales, nosotros vamos a enfocarnos en una en específico, que es, como les comento, la de la narración histórica, que, tal y como lo dice el autor, es una representación de la historia, no es la única, es solo una forma de las tantas que hay, y pues cuenta con un valor educativo sumamente importante. Además, el autor señala que la narrativa histórica es un proceso que consiste en un análisis de los hechos de manera objetiva que ocurren en algún momento y en algún espacio en específico. Y además, estas se caracterizan porque, bueno, se caracterizan por, tal y como podemos identificar en su nombre, por ser un proceso de una construcción de un narrador o un investigador, una organización encargada de reflejar el acontecimiento lo más aproximado a la realidad posible del hecho que se esté estudiando con, bueno, con las fuentes disponibles. Esto lo que nos permite es entender que la narrativa histórica cuenta con una serie de especificaciones del contenido, bueno, la narrativa histórica tiene una serie de características indispensables y fundamentales para poder ser desarrollada. En primer lugar, se nos habla de que la historia, o bueno, la narración histórica debe ser clara, y esto con la finalidad de que los y las estudiantes o las personas que se exponen al contenido sean capaces de tener una comprensión del acontecimiento histórico que se está estudiando, de cómo se desenvolvió y que la narrativa no sea muy compleja para entorpecer el proceso de aprendizaje del hecho. Por otro lado, además, se habla de que esta debe contener un orden estructurado tanto de manera cronológica, es decir, que siga para este mismo proceso de dar claridad, siga los acontecimientos en una narrativa temporal continua, pero además se habla de que es una estructura jerárquica, se construye de manera jerárquica, es decir, la propia organización o entidad o investigador, investigadora encargada de realizar esta narración histórica tiene que hacer un proceso de jerarquización en donde la línea narrativa con, contenga, valga la redundancia, contenidos eh, seleccionados de manera detallada y que los que se consideran más relevantes para la construcción de dicha narrativa. Al fin y al cabo, esto lo que nos demuestra es que es una interpretación del propio autor o autora de la obra, pero evidentemente esto también podría traer efectos en los que se nublen o se construyan una narrativa histórica sesgada, pero para ello también se propone que la narrativa histórica, para compensar esta falencia, es que la narración histórica debe ser objetiva, es decir, él o la autora o la organización encargada debe debe atenerse a los hechos y construirlos por medio de una gran variedad de fuentes veraces y confiables, que le permitan contrarrestar todas las diferentes visiones de la información que ha obtenido. Entonces, bajo estos tres principios, además se propone que las narraciones se construyan por medio de variedad de fuentes, perdón, aparte de que se construyan con una serie o variedad de fuentes, se propone que se apoyen de otras ciencias o disciplinas
para poder realizar una construcción más adecuada y lo mismo evitar estos sesgos en el proceso de construcción jerárquica. Hola, Bajo hola. estos tres principios, Sí, sí. debería ser capaz eh, de promover y construir una narrativa histórica adecuada para él y los estudiantes en el aprendizaje y enseñanza de la historia. Ok, una forma de justificar lo que decía anteriormente el compañero David sobre las implementaciones de la narrativa histórica, la forma en las que estas deben ser elaboradas, se encuentran en que estas son poderosas herramientas culturales. Ya, ¿verdad? Que crecemos con estas narrativas y al final nos apropiamos de ellas y estas mismas conforman, pues, una forma específica de estructurar los hechos. Ujú. Incluso en varias de los artículos que hemos analizado para poder realizar esta presentación, se nos habla de que la narración en ciertos momentos, la narrativa histórica ha sido como rechazada o no ha sido tomada en serio por estas mismas características que mencionábamos anteriormente, de ser un proceso de construcción jerárquica. Y entonces se alegaba o se le acusaba de que los historiadores se enfocaban simplemente en las grandes hazañas o estar parcializados según el contexto donde se realiza la obra. Sin embargo, ha habido un rescate de la narración histórica como recurso para aprender y enseñar historia, ya que debido a este propio proceso de selección de contenidos y de jerarquización, se ha hablado de que la narración permite, su regreso ha permitido que haya un creciente interés por estudiar ciertos sectores que estaban invisibilizados en la historia oficial, por decirlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, se hablaba de que se ha enfocado en gente, entre comillas, ordinaria, y que se ha logrado de esta forma estudiar las experiencias, las vidas, el entorno, entre otros sinfín de temáticas que permite dar una visión, ha permitido dar una nueva visión a la historia y mostrar nuevas características o nuevos enfoques de la misma en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Ok, otra cuestión que tenía también validez para el desarrollo de esta habilidad de la narración histórica es que le permitiría o dotaría al estudiante de un conjunto de herramientas para que él no pueda dar sus explicaciones históricas y pueda poner pues en duda y no tome las preexistentes como únicas y fundamentales, ¿verdad? Ya que esto pues obviamente le permitiría dar eh, una habilidad de explicaciones históricas con causas intencionales, donde los personajes, los escenarios y los hechos históricos se sitúen en una trama coherente de una representación. Ujú. Y además agregaban en este conjunto de textos analizados que la narrativa histórica además se puede considerar como una competencia a desarrollar indispensable en la enseñanza y el aprendizaje de la historia, ya que esta permite entender las diferencias, le permitiría a los alumnos entender las diferencias entre lo que se considera una historia pura o rígida, como lo llamaban otros, y lo que es la narración histórica. Es decir, al principio de los y las alumnas al acercarse a la historia podrían entender que esta es una historia oficial construida sin ninguna otra visión. Dotarles de esta capacidad de entender y comprender la narración histórica ayuda a entender la misma, ya que haya que recordar que es un proceso de construcción que pasa por un ordenamiento jerárquico y temporal, y que la historia es tan grande y hay una gran diversidad de escenarios, actores, instituciones, tantos, tantos medios causales involucrados, que es una tarea muy difícil involucrarlos todos y tener una visión construida, exacta de los acontecimientos con la involucración que tiene sobre todos. Es decir, la narración histórica le va a permitir a los estudiantes comprender que siempre en la historia hay ciertos procesos estos de ordenamiento jerárquico, y que hay ciertos contenidos o ciertos aspectos que no logran ser abordados en las mismas. Entonces, que siempre es importante llegar al estudiar un fenómeno, a ver a comprender que hay otras visiones del mismo, ya que entender la historia de una forma dura
y completamente, bueno, sí, como una historia dura o completamente cerrada, resulta un obstáculo entre nosotros o los que aprendemos de historia y la historia en sí, como práctica que busca visibilizar y mostrar eh, como el actuar sí, la involucración de todos en la construcción de la misma. Eh, y esta representa una de las principales dificultades de la propia narración histórica, comprender esta diferencia, que siempre hay historias alternativas y formas alternativas de concebir la historia, ya que incluso podrían aparecer como no legítimas, sea que haya un interés detrás de construir esta narrativa histórica de una forma exacta. Entonces, por lo tanto, creemos que aquí es donde donde hay que rescatar principalmente el valor de la narración histórica y es en esta capacidad de comprender y comparar y valorar la diversidad de opciones que tiene la interpretación histórica en el aprendizaje de la misma. Sí, justamente retomando un poco lo que decía el compañero David, es importante que también a través de la narración histórica se logra comprender pues el presente no solo como dándole especial importancia al individuo en sí, sino también a su colectividad y cómo ésta influye pues en la confección del presente, ¿verdad? Muy bien, ahora lo importante de todo esto es cómo se lleva a la práctica, ¿verdad? Trascender de la teoría y pues llevarlo a cabo en nuestras aulas. Es por ello que hemos propuesto tratar esta habilidad con el tema de la Guerra Civil de 1948, centrándonos específicamente en el caso del Codo del Diablo. Para ello vamos a hacer o a subdividir el grupo en dos partes y a cada uno vamos luego de ver el video del Codo del Diablo, vamos a proporcionarles una serie de preguntas o de guía en la cual se puedan ver, en la cual puedan reflejar posteriormente las dos visiones acerca de un mismo hecho, que es justamente de lo que trata, ¿verdad? La representación histórica, donde pues puedan identificar, como lo decía ahora también el compañero David, cómo hay una visión que se impone muchas veces, especialmente la de los ganadores con el Partido Liberacionista, y cómo también se legitiman otras versiones, otras posiciones, como en este caso sucede con el Partido Comunista, ¿verdad? Exactamente, cuando buscábamos plantear el tema, se nos vinieron a la mente múltiples temáticas que pueden tratar el tema de la narración histórica, simplemente por ejemplo, hablábamos de un contenido que trataba los movimientos sociales a partir de la década de los 80 en Costa Rica, hablábamos de la visión de los programas de ajuste estructural, donde se construyó una visión narrativa de un Estado incapaz y que dejó varias represalias posteriormente, y habían varios sectores que tenían una visión completamente distinta, pero nos pareció que este tema, inclusive antes de ver el documental o posteriormente, permite, subdividiendo el grupo, en mostrar que hay una narrativa construida del propio acontecimiento y cómo se ha invisibilizado cierta parte del mismo en pro, como decía el compañero Brian, de formar una narrativa que hasta incluso ponía como ganador en tiempos modernos al Partido Liberación Nacional, que en ese momento incluso no formaba parte y cómo todo esto es un proceso de construcción narrativa con una intención de construir colectivamente esta visión. Y efectivamente el documental o esta otra parte, incluso tratándola desde un grupo separado, permitiría que una parte tenga esta nueva visión de la historia. Entonces, también se nos ocurría que una forma de trabajarlo es dividiendo los grupos en dos, uno con la narrativa oficial, por decirlo de alguna forma, donde tenemos un Partido de Liberación Nacional, entre comillas, pacifista, que viene a hacer el cambio, a instaurar una serie de garantías sociales y a imponerse sobre un régimen hasta incluso tratado de dictatorial en ciertos casos, y cómo otros tienen esta otra visión nueva que nos presenta el documental del Codo del Diablo, de que hay ciertas represalias también, hay ciertos grupos callados, como ocurrió con uno de los miembros diputados del partido Vanguardia Popular, que iba a formar parte de este nuevo gobierno, y cómo se busca invisibilizar esta parte. Y de esta forma,
en algún momento contrarrestar ambas visiones y que ambos logren entre ellos mismos ver que todo esto es un proceso, una narrativa que tiene cierto orden temporal y jerárquico entre los contenidos y cómo no hay una versión oficial de los hechos simplemente. Y incluso creemos que esto le puede llegar a mostrar esta importancia de contrarrestar visiones y tratar de expandir un poco más la historia y no quedarse con una sola versión, entendiendo la historia como, como algo rígido, que no puede ser, que es exactamente así como es y ya como está escrito en un libro de texto, por ejemplo. Exactamente. Sin embargo, a pesar de tratar pues digamos, de implementar estas habilidades, hay que tener en cuenta que no es tan fácil a como pareciera, ya que sí existen algunos posibles retos o limitaciones en la, en el proceso de incorporar o de implementar estas. ¿Por qué? Porque son habilidades que se cultivan a largo plazo, que no se van a cultivar únicamente en una sesión y ya con eso va a bastar. Y aparte de eso, que no se pueden, digamos, o no es adecuado fomentarlas de manera individualizada, sino que por el contrario, todas las cuatro que propone Santi Esteban forman parte de un engranaje donde, pues, ¿verdad? Donde si falta una, las demás también se verán trucadas en su desarrollo. Exactamente. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias.